Hola, muy buen día, bienvenidos a la web de Runrunes. Hace algún tiempo escuché a un encuestador decir que para entender unas encuestas habría que primero despojarse de esa sensación que tenemos de que nuestro entorno representa al país. Y eso lo quiero conectar con un mensaje que por Twitter me envió una oyente de mi programa de radio cuando por teléfono entrevisté a quien hoy está con nosotros en el estudio. Al terminar aquella conversación, ella me escribió y me dice: Román, definitivamente quienes mejor conocemos la realidad del país somos quienes vivimos en los barrios. A propósito de qué conectar esos dos comentarios, a propósito de tratar de abrir el entendimiento, sobre todo de una parte de nuestra audiencia que puede no estar en contacto con la realidad del barrio, con la realidad de la mayoría de los venezolanos en este año 2014. Así que le damos la bienvenida a Saverio Vivas. Saverio Vivas es dirigente comunitario de muchos años, es marino mercante. Vaya qué curiosidad, ¿cuánto tiempo en tierra, en puerto, Saverio? Wow, navegando fueron como 10 años. 10 años. Sí, en puerto, bueno, el resto del tiempo. Por razones de ahí se mete la política en todo esto. Tuve que bajarme los barcos a raíz de todo el tema del paro petrolero. Claro, claro. Wow. A ver, ¿qué significa la vida en el barrio hoy? ¿Qué significa la vida en una comunidad de escasos recursos hoy, 2014? Mira, la vida en el barrio hoy significa la lucha continua para la sobrevivencia. Una frase muy común, quizás trillada, dice que hoy en día ya no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Y definitivamente que es así, sobreviviendo a la escasez, sobreviviendo a la delincuencia, sobreviviendo a etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que todo el mundo entiende cada uno de los problemas que tiene el país. Todos esos problemas que afectan al país, bien lo has dicho, ¿en qué manera afectan al barrio? ¿Se magnifican esos problemas? ¿Algunos no son tan graves en el barrio? Sí, en realidad se magnifican por una sencilla razón, tiene una explicación. En el barrio, al no existir medios de difusión masiva, la información al no fluir de manera sencilla, entonces se ocultan ciertos aspectos que muestran que el barrio se agrava en la situación, por ejemplo, del desempleo. No hay nadie pendiente de saber cuántas personas están desocupadas en una comunidad determinada, entonces, pero sí, es mucho más grave en cualquier ámbito que hablemos. Cuando tú comparas el discurso del gobierno con el discurso de la oposición, te pregunto, ¿cuál de los dos discursos se acerca más a la realidad de lo que vive nuestro país? Hoy en día, ninguno de los dos. Anteriormente, cuando el presidente Chávez estaba vivo, el presidente Chávez tenía una preocupación constante de tratar de sintonizar su discurso con los sectores populares. Eso hoy en día no ocurre. Tanto el discurso de la oposición como el discurso del gobierno tienen un distanciamiento grande con respecto al verdadero sentir en la gente de los sectores populares. En el caso actual ocurre algo bien interesante. Si bien acabo de decir que antes la línea oficialista sentía, pues, gracias al presidente Chávez, la preocupación de sentirse más alineado con el discurso en los sectores populares, hoy en día yo tengo la percepción de que el gobierno actúa y alejándose de ese sentido de los sectores populares. Y algo bien peculiar, en el caso de la oposición, que ocurría, como está ocurriendo hoy en el gobierno, ahora ocurre el contrario. Yo siento que en la oposición hay verdaderos pasos para acercarse y sintonizarse con los sectores populares. No quiero decir que hoy la sintonía se haya dado como debe ser, pero se han dado pasos y es el camino correcto. Uno de esos pasos, por ejemplo, es la designación de Chugo Torrealba como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. ¿Lo ves con buenos ojos? ¿Sientes que puede haber una empatía? Definitivamente. Mira, para los sectores populares, el que Chugo Torrealba sea el jefe, en ciertas palabras, ¿no?, del representante principal, el vocero principal de la Mesa de Unidad, es sencillamente un logro. Es un éxito, digamos, personal, porque está hablando del colectivo para los sectores populares. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hemos insistido en que hay que oír a la gente en el barrio, que no hay que educar el barrio, no hay que abrir los ojos, no hay que despertar. Sencillamente lo que hay es que sintonizarse con la gente en los sectores populares y entender cuál es el mensaje que ellos están dando. El que Chu esté allí
una persona que es voy a usar el lenguaje del gobierno, un combatiente, un camarada militante de la gente en los sectores populares, una persona que entiende esos problemas del día a día en los sectores populares, es definitivamente un éxito y yo lo veo, cuando hablo del tema, trato de ponerle la mayor cantidad de flores, porque definitivamente para mí es satisfactorio ver eso. ¿Ves alguna desventaja en la presencia de Chucho Torrealba en la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad? Bueno, yo veo una desventaja que veo es una desventaja para Chucho, porque ahora entonces está en el foco de todos los ataques de la parte negativa del oficialismo. Fíjate lo que estoy diciendo, de la parte negativa del oficialismo. ¿Por qué? Pues yo creo que nosotros no podemos estigmatizar al rival, o sea, el rival no es homogéneo. Dentro del oficialismo hay gente que tiene ideas que tratan de ser muy positivas y esas ideas nosotros quisiéramos rescatarlas. Pero hay otra parte que es el oficialismo negativo, al que nadie quiere y que ese oficialismo negativo ha empezado a atacar a Chucho Torrealba de la manera más despiadada, a título personal, a título global y bueno, etcétera. Todo el mundo entiende a qué me refiero. Llamarle basura. Sí, es triste. O sea, y viniendo del presidente de la República, el primer ciudadano del país, por elección popular, es bien triste porque es el señor que mi hija ve en televisión para copiar el ejemplo. Entonces, que el primer mandatario del país le diga basura a un ciudadano común, es triste, pues. Palabra clave la que has utilizado, Saverio, ejemplo. ¿Qué ejemplo se le ha dado al país durante los últimos 15 años desde lo más alto del gobierno nacional? Un ejemplo muy negativo. ¿En qué? Yo cuando voy a hacer la crítica, lo primero que hago es decir que yo reconozco que en el gobierno nacional se han hecho cosas positivas, pero cuando tú haces el balance, lo colocas en una balanza, lamentablemente no da un resultado positivo a favor de la gestión del gobierno nacional. ¿Por qué? Bueno, vale, porque el país tenía que haberse desarrollado, el país tenía que haber aprovechado este boom petrolero que hemos tenido durante casi 15 años y lamentablemente no ha sido así. No es retórica, sencillamente cualquier persona puede salir a la puerta de su casa y lo primero que va a ver al salir a la puerta de su casa es las calles destrozadas, no vamos a decir destrozadas, vamos a buscar siempre la línea moderada, en mal estado, deteriorada, vas a ver el problema de la basura, vas a sentir en el ambiente la basura. Ayer comentaba eso. El problema de la basura es de Ocariz, no lo generalice. Es una locura lo dice el TCJ, ¿no? Exacto, pero entonces ese es otro asunto que ha generado el Estado. O sea, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia de espaldas a la sociedad, y cuando digo la sociedad, en este caso, por ser habitante del municipio de Libertador, lo quiero decir, tenemos un TCJ de espalda a los habitantes del municipio de Libertador. Aquí hay que decirlo responsablemente, Román. Mira, la situación sanitaria que tenemos en el país es bien grave. El tema de la chikungunya, el tema o como se diga, el tema del dengue. Entonces, estas dos enfermedades son hoy en día un alerta y un llamado de atención a toda la sociedad para que entiendas que algo grave está pasando con la situación sanitaria del país. Fíjate, si el ejemplo es negativo, si el TSJ está de espaldas, por ejemplo, como has dicho, a los habitantes de Libertador, si tenemos las colas que se generan desde temprano en la madrugada para casi cualquier cosa en nuestro país, si tenemos el tema de la escasez como lo tenemos, si tenemos el tema del acceso a la salud como lo tenemos, si tenemos el tema de la inseguridad desbordada como está, ¿por qué hasta la fecha ha seguido ganando el gobierno? Porque sencillamente hay un problema de sintonía y hay la frase más sencilla, lo dice el dicho popular que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso es una situación que ocurre hoy en día. Mira, me entrevistaban la otra vez, hace un tiempo, un amigo desde Miami, llamó, me hizo unas preguntas. ¿Qué opinabas, por ejemplo, sobre el amigo Leopoldo, a quien considero un amigo y pido libertad pronta para Leopoldo López, me refiero? Entonces él me decía, pero ¿por qué pasa eso? Me hacía la misma pregunta y la respuesta es el problema de sintonía. O sea, cuando tú no entiendes a la otra parte, cuando tú en este caso no entiendes a más del 80% de la población venezolana y empiezas a tomar decisiones y empiezas a hacer propuestas que no van en pro de solucionar los problemas que tiene esa gente que no entiendes, ¿verdad? Entonces vas por mal camino. Entonces, ¿por qué sigue ganando el oficialismo en los sectores populares? Porque sencillamente no hemos sabido ofrecerle una
opción que verdaderamente sea atractiva para ellos. Y lo digo de una o otra El problema no es del gobierno, es de la oposición. El problema, exactamente, el problema es de la oposición. Venezuela es como una gran novia que ha tenido 15 años viviendo con un marido golpeador. Entonces, el gobierno nacional ha golpeado a Venezuela de mil formas, ¿no? Y entonces la oposición es como el galán que se ofrece, oye, deja ese marido, vente conmigo, vamos a hacer una nueva vida, te ofrezco esto, lo otro demás, pero hasta ahora no le ha hecho una oferta concreta, pues no ha terminado de enamorar de aquella novia. Más allá de las encuestas, Saverio, más allá de lo que digan los analistas, los indicadores, los economistas, los sociólogos, los politólogos, en esa encuesta de la calle, en la esquina, en la bodega, en el metro, ¿cuáles son los verdaderos problemas que afectan al venezolano hoy? Los verdaderos problemas que afectan al venezolano son los más sencillos y comunes, los problemas relacionados con la sobrevivencia. Un problema fundamental para todo venezolano, el de primera orden, es seguir vivo. O sea, yo puedo tener un problema de vivienda, el problema de escasez, el problema X, Y, Z, pero si me va a matar el delincuente saliendo del metro, entonces todos los demás problemas quedan a un segundo plano. Entonces, en primer orden, el problema de la inseguridad. El problema de inseguridad es terrible, es grave. O sea, no podemos seguir viviendo en la situación en la que hoy en día vivimos, en donde aparentemente la ley desapareció y la policía no tiene poder sobre los delincuentes. Entonces ahí empiezan el resto de los problemas. Después que ya tú estás vivo, bueno, necesitas comer, entonces el problema de la escasez. Necesitas vivir en algún lado, ¿verdad? Entonces necesitas el problema de la vivienda. Los sectores populares son los sectores de arrimadolandia, ¿no? Porque todo el mundo vive arrimado, la señora tuvo y el esposo tuvieron 4 hijos, los hijos ya son adultos y se tienen que traer a las esposas para allá. Entonces, eso es lamentable. Y entonces así voy enumerando cada uno de los problemas y uno nota que entonces no se trata de que el problema de los sectores populares es quién es el embajador o que si metieron preso al general tal en Curazao. Los problemas son los problemas comunes de la vida diaria, falta de agua, el problema de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo el de la inseguridad el primer problema que has mencionado, te pregunto, ¿es cierto, se ha convertido en una especie de leyenda urbana, esto de que en zonas controladas por bandas armadas no policiales, en sectores populares, la gente se siente más segura? Bueno, es falso. O sea, el que está relacionado con estas personas, en este caso son los colectivos armados, ¿verdad? Armados, no colectivos sociales. ¿Tu hija está en un colectivo? Mi hija está en un colectivo. Es un colectivo revolucionario relacionado con la danza y la cultura. No lo voy a nombrar. Okay, no. Ajá. Sí, mi hija está en un colectivo. Yo soy parte también de un colectivo. Yo soy de un colectivo político. En este caso, el colectivo Primero Justicia. Y tú también eres parte del colectivo de Runruni. Bueno, entonces, a eso nos referimos. Estábamos en los sectores populares hablando, ¿no? Bueno, entonces, la situación con respecto a cómo es vivir en los sectores populares con las bandas armadas es un poco parecida a cómo seguramente se vive en las zonas donde rige y manda el Estado Islámico, viendo un poco los medios de comunicación. Uno ve que la situación que está viviendo el pueblo de Siria, el pueblo iraquí, y un saludo para ellos porque, bueno, mi esposa es árabe libanesa, ¿no? Entonces, el hecho de que sabemos que hay ciudadanos que viven en un sitio donde ya la ley no rige, sino la ley de otros, ¿verdad? Eso nos permite tener una sensación de cómo es vivir en un mundo donde están estas bandas armadas. Tendría que detallarte cada aspecto de la vida diaria, de cómo es vivir en un medio donde mandan estas bandas armadas. Pero definitivamente que es una situación que debería evitarse y es una responsabilidad del Estado hacerlo. ¿Por qué existen las bandas armadas mal llamadas colectivos? Existen por culpa del Estado, en este caso el gobierno nacional, que fue quien las creó, quien las armó, quien les dio poder. Y fíjate, en estos días me pasaba algo bien interesante. Llegaba yo a mi comunidad y cuando llegaba a mi comunidad entonces me consigo, casi llegando a mi casa, un poco de personas vestidas de negro, encapuchados, con motos y armas largas, motos de alta cilindrada, y la policía desapareció.
Y entonces cuando llego me bajo del carro, entonces se acercaron ellos, me dijeron ¿para dónde vas? Me interrogaron, me revisaron como si fuera policía, y al día siguiente pido yo explicaciones de que quién eran aquella banda que estaba enmascarada allí, ¿no? Entonces me dicen, no, que es un colectivo tal que está en el cuadrante tal donde yo vivo. Entonces, y esto es una situación que te ocurre en muchas zonas del... O sea, esta banda armada se convierte entonces en la autoridad y el ciudadano común se convierte en sospechoso delincuente. Román, puntualmente lo quiero decir, no es retórica de un individuo que está hablando en contra de los pobrecitos del colectivo, no, es una situación reconocida por el ministro de Interior y Justicia, ¿verdad? A quien yo le tengo mucho respeto, pero él mismo ha dicho que los colectivos tienen una labor de apoyo en los cuadrantes. Entonces, en cada cuadrante hay un colectivo que tiene una responsabilidad mayor o menor dentro de esa zona. Cuando Saverio Vivas está con nosotros, es dirigente comunitario, como hemos dicho al inicio, cuando el gobierno responsabiliza a la iguana del tema eléctrico, o al niño, o en fin, cuando el gobierno responsabiliza en la guerra económica o deposita en la guerra económica la crisis que vive nuestro país, cuando en el caso lamentable, condenable, terrible de Robert Serra de inmediato se apunta a la ultraderecha y en la figura además de Álvaro Uribe y de algunos dirigentes de nuestro país. ¿Qué trabajo te toca como dirigente comunitario, además vinculado a la oposición en el barrio, para tratar de convencer de que aquello no es cierto? ¿Lo has dudado alguna vez? ¿Has creído alguna de estas hipótesis? No, en realidad no. Mira, esas hipótesis solo son hechas para la persona, y lo debo decir así con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Porque son una minoría los que al final terminan creyendo, son unas personas con un nivel intelectual extremadamente bajo. La gente de los sectores populares es muy inteligente, pero lamentablemente, dejando a un lado a las personas que verdaderamente se pueden engañar con ese discurso, existe también un grupo de personas que son las que promocionan esa idea, que lamentablemente lo hacen por razones políticas, por razones de mantener esa cuota de poder que mantiene en este momento lo que uno coloquialmente llaman, lo que llaman en el barrio los enchufados. Entonces ellos hablan, dicen, no, bueno, eso es la iguana, se fue la luz, pero ese es un problema con la derecha, que con ese constante saboteo. Ironía. Y entonces, ironiza. no, pero entonces, ¿cómo se siente la gente en el barrio cuando oye eso? Oye, se siente frustrado, ¿vale? Siente que le están faltando el respeto, porque coloquialmente uno dice, una cosa es que te vean la cara de tonto y otra que te lo destruyen en la cara. Cuando, en este caso, el partido de gobierno habla de la guerra de cuarta generación, del desabastecimiento producto de las contrabando, y cuando da todas aquellas explicaciones extraterrestres, porque lo único que falta es decir que Haití viene para acá, es causante de la escasez. Cuando nos da esas explicaciones, no queda bien el gobierno. Simplemente el gobierno nos dice que considera que el pueblo es tonto, que es estúpido, y eso que deja muy mal parado al gobierno. Saverio, para terminar, decíamos al inicio que eres marino mercante. Sí. Si te tocara volverte a montar otra vez en ese barco y que ese barco tuviera por nombre Venezuela, ¿a qué puerto lo quisieras llevar? ¿Cuál es el puerto soñado para esa Venezuela? La Venezuela que yo sueño es una Venezuela de progreso, pana. Una Venezuela donde haya verdaderamente inclusión. Oye, es triste y eso es una cosa que se llevó Chávez a su tumba, ¿no? Aró en el mar. Él habló mucho de inclusión, y me incluyeron. Yo soy una persona venida de la izquierda. De muchacho amé las ideas de la izquierda, las siento aquí. Y que yo no me sienta incluido en un supuesto gobierno de izquierda. Entonces, ¿hacia dónde llevaría yo este barco? Hacia el progreso, ¿vale? Hacia aprovechar esa renta petrolera que está allí para desarrollar el país, para convertir a Venezuela en una especie de Dubái. ¿Por qué Dubái lo logró y por qué nosotros no? Entonces, aquí a donde debemos de llevar a Venezuela es a la inclusión, y trabajando ya todos incluidos, llevar ese barco que lleva Venezuela a ese progreso que todos soñamos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un sueño de cómo debería ser Venezuela y nos enfocamos en ello. Entonces, ese sueño que cada uno de nosotros tiene, hay que desarrollarlo. Que sea cada una de esas personas, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo que ponga de su parte y que asuma el liderazgo en su comunidad para hacer ese cambio. No quiero dejar por fuera la invitación a la gente de que, oye, no se rindan. La peor lucha es la que no se da.
La situación es difícil, este gobierno nos la pone bien complicada, pero tenemos que motivarnos y seguir luchando. Y para el 2015, bueno, esa cosa de las parlamentarias, tenemos que ir hacia allá, porque tenemos que hacer lo posible de que nuestros representantes, de que la lógica de los venezolanos se imponga en la Asamblea Nacional, que es uno de los 5 poderes del país. Tanto poder tiene el presidente de la República como lo pueda tener la Asamblea Nacional. Entonces vamos a tomar el poder allí de este país y llevarlo hacia el camino y hacia la Venezuela que todos soñamos. Eso es lo que yo quisiera decirle a la gente, ¿no? Saverio, un millón de gracias. Vale. Saverio Vivas nos ha acompañado el día de hoy en esta La Señal de Runrunes.